Es cierto. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes este martes 15 de junio del 2021. Hoy es un gran día, bueno, como siempre, por supuesto, pero hoy es... Pero hoy es 15, ¿verdad? Exacto, hoy es doblemente... Y acreditaron temprano, bueno. Así me dice Liz Rubio, me dice, para que no esté hablando usted, me dice... En la noche, en el noticiero estelar, no quiero escuchar comentarios al respecto, le digo. Qué bueno, ¿verdad? Así, muy buenas noches. Eso es correcto, que tiene que ir ¿Cuándo, rápido. licenciado, por cierto? ¿Ah? ¿Cuándo, licenciado, por cierto? ¿El otro? Ajá. Bueno, hoy aquí ya hay no se libró de los reclamos. No, por supuesto, hoy es martes, viernes más o menos por tarde. Ah, bueno, tendremos un viernes feliz entonces. Pero bueno, Dios, vamos a hablar con Eli Rubio. Sí. Nos da mucho gusto estar con ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles junto a Janet y Ruth. Compañera, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Así es, ya con esa charla tan amena que tuvimos, Ruth, más que feliz. Con energía, felices, por supuesto. Bueno, para nosotros siempre es un placer que usted se informe con nosotros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Por supuesto, le pedimos a todos ustedes que nos acompañen inclinando su rostro. Amado Padre, muy buenas noches. En ese día venimos ante ti para poner cada una de nuestras metas, nuestras ilusiones y sueños en tus manos. Guíanos, Señor, siempre por el camino correcto para hacer lo que corresponde, Señor, lo que mereces también, Padre Celestial, para agradarte siempre. Señor Jesús, te ponemos en tus manos la vida de todos nosotros, de nuestras familias, para que las protejas y las guardes, Señor. Guíalas, Padre Celestial, también a cada una de ellas. Señor, te pedimos, por supuesto, por todos los enfermos de este mundo, los enfermos de nuestro país, para que tú les des ese consuelo que necesitan, para que seas tú que les muestres esa luz, porque tú eres luz, Señor. Tú eres luz en nuestras vidas a pesar de momentos oscuros. Te damos gracias infinitamente, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nuestras vidas, porque siempre estás junto a nosotros. No nos dejas de tu lado, Señor, a pesar de lo que muchas veces podamos hacer, de que a veces podamos fallarte, Padre Celestial, pero tú eres fiel en todo momento. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Amén y amén. Una ciudadana proveniente de Tocoa e ingresada en el Hospital Mario Catalino Rivas es la segunda paciente identificada con hongo negro, según confirmaron las autoridades. Por su parte, sociólogo denuncia que los 14 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que anuncia el gobierno nunca llegarán. Además, ante el anuncio de cierres de ciertas unidades en centros asistenciales, autoridades de salud ratifican compromiso de mantener Hospital María y otros centros contra COVID habilitados. Por otra parte, más de 100 empleados del triaje de Choloma continúan sin salario cuando está por cumplirse los 4 meses, según denuncian. Y la dirigencia magisterial se opone al comienzo de los pilotajes para el retorno a clases semipresenciales en 30 municipios como autorizó SINAGER. Estas y otras informaciones aquí en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Bueno, eso es como dicen, crónica de muerte anunciada. Ya se sabía que no iban a llegar a acuerdo los empresarios con la clase trabajadora sobre el incremento al salario mínimo. Denis Velázquez, César Euseda, en Casa de Gobierno en este momento, ¿qué podemos adelantarles a la población nacional? Los empresarios dicen que no se puede y que incluso si se diera un poquito, tendría que ser no retroactivo, como lo dice la ley. Pero ¿qué podemos adelantarle al pueblo hondureño en este momento, César, sobre esto de las negociaciones, clase trabajadora, empresa privada y la mediación del gobierno? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya, compañeras en estudio principal. Tal como usted lo menciona, definitivamente una infausta noticia en este preciso momento, licenciado, para la población hondureña, para todos aquellos asalariados que esperaban un incremento bastante significativo. No estábamos esperando un incremento fuerte, como se dio hace algunos años, sino significativo que pudiese ayudar a la población a salir de esta situación tan difícil. Estamos hablando que esta negociación se viene extendiendo desde el mes de diciembre del año pasado. Estamos hablando de casi 6 meses, licenciado.
Recordemos que lo que había propuesto el Consejo Hondureño de la empresa privada fue un incremento salarial de alrededor del 4%, pero eso solo sería para empresas con empleados arriba de 151 personas. No sería retroactivo, sino que se aplicaría a partir del 1 de junio del presente mes. Estamos hablando de alrededor de 151 empleados que podrían recibir este incremento salarial, pero no se había definido. Algunos hablaban de un 2%, un 3%, un 4% incluso, pero desafortunadamente hasta el momento no se ha podido llegar a este acuerdo. El sector gremial, obrero, dirigentes hablaban de un 4.2% al 6% en base a lo que es el índice de inflación que ha decretado el Banco Central. Recordemos que en el 2019 este fue el índice de inflación, pero que la pandemia ha venido a encarecer severamente. Hasta el momento, licenciado, puntualmente no hay acuerdo. Esto es lo que nos han manifestado fuentes fidedignas que se encuentran en esta ronda de negociación, sector empresarial, sector obrero y gobierno. Así que al final el gobierno decidirá este incremento salarial que algunos consideran que podría ser peligroso, ya que estamos en un año electivo y pues hablan incluso de una medida populista. Licenciado Jorge Zelaya, compañeras y compañeros, continúo con ustedes. Pero mire, César, populista y no populista, la gente necesita aumento. La gente necesita aumento. Y los empresarios se la juegan, le buscan. Están diciendo que sean empresas con 150.000 empleados hacia adelante, porque en la mayoría de los casos ellos, para evadir impuestos y para evadir un montón de cosas, dividen las mismas empresas. Las dividen. Entonces, le buscan y le buscan. Entonces, lo ideal, lo correcto, debe haber sido que se pongan de acuerdo los empresarios con los representantes de la clase trabajadora. Pero como son tan duros, están obligando con ello a que sea el gobierno. Ojalá que el presidente tome una medida entonces como la que tomó en su momento el presidente Zelaya, que les pegue una buena y que haya un incremento significativo para la clase trabajadora. Y que no vengamos nosotros, que somos asalariados, a decir que es una medida demagógica, porque a quienes nos va a beneficiar va a ser al trabajador que gana poco. A ese es el que va a beneficiar. Así es. Ojalá que haya, si no se ponen de acuerdo, que el presidente se amarre los pantalones y que tome una decisión incremental el salario mínimo como debe ser la clase trabajadora. Gracias, César. Bueno, ¿usted quiere el aumento? Me imagino que sí, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, sería realmente importante, licenciado, pero recordemos algo. ¿Cuánto estaría ganando la población hondureña si el expresidente José Manuel Zelaya Rosales no diese ese incremento de alrededor de un, ¿cuánto fue en esos días? 50%. Recordemos que el salario mínimo en esos días era de 3.500 lempiras, él lo aumentó a 5.500 lempiras. Imagínense la alegría de muchas personas, pero en este momento sería realmente algo difícil, licenciado. No, estamos de acuerdo. Con la situación tan difícil que tenemos. Lo digo en forma irónica, pero estamos de acuerdo por lo de la pandemia, lo de las tormentas tropicales, pero quienes más se han visto afectados con esto es el que gana menos, hombre. Aquí los empresarios deben de entender más bien si los estudios dicen que las grandes empresas han ganado más bien mucho más ahora que antes. No pueden tener conciencia de aumentarle un par de pesos a sus trabajadores. Es que si hubiera sabido no le hubiera aumentado a doña Roquelina y a Harry. No, en serio, de comienzo 1.000 lempiras les aumentamos en enero, pensando en que iban a aumentar a partir de febrero, y pasamos enero, febrero, marzo, abril, mayo y 6 junio. meses y nos quieren retroactivo. Y no quieren ellos retroactivo. No, hombre, no, pues es una picardía, perdonen la expresión, porque generalmente yo no soy dado a decir palabras así, pero es una barbaridad de los empresarios que no tengan conciencia, y que no se den cuenta que la gente se está muriendo de hambre, literalmente, y lo reitero, muriendo de hambre, porque esa es una realidad que uno lo palpa día a día. La crisis económica que está atravesando la mayoría de la población es realmente sin precedentes, nunca como ahora, y ellos están inventando todo ese tipo de cosas, y ojalá que cuando venga el aumento, independientemente de lo que sea, no vayan a empezar a despedir gente. Gracias, César. Bueno, licenciado, buenas noches. Buenas noches, César
Uceda con este reporte. Es lamentable, no sean diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, estuvieron dialogando y dialogando y dialogando para nada. Y pueden seguir dialogando mañana, pasado y también para nada, porque son realmente duros e insensibles los empresarios de nuestro país. Siempre vamos con notas relacionadas con ello, Janet. Así es, licenciado, muchas gracias. Y bueno, lamentablemente continuamos con este tema que a mediados de año y todavía no hay una resolución. Es por ello que en horas más tempranas el presidente Hernández aseguró que ya está listo para resolver si los empresarios y los trabajadores no logran llegar a un acuerdo para el ajuste al salario mínimo. El presidente Juan Orlando Hernández envió un nuevo mensaje a la cúpula empresarial señalando que para tener una sociedad más justa, los que más generan dinero deben aportarle al resto del país. Y si el que más genera dinero no aporta al resto del país, ¿cómo vamos a tener una sociedad justa? Y otros que no pagaban impuestos porque eran evasores de alto nivel. Y son el mismo grupo. No, yo los invito a que hagan una reflexión y que comprendan que el país cambió y que todos necesitamos reglas claras. Y el que es mediano y gran empresario ocupa esas reglas claras. En relación a la negociación del salario mínimo, el presidente Hernández dijo que él está listo para resolver si los empresarios y trabajadores no logran llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. El presidente Hernández también le aclaró a un empresario de la Costa Norte sobre la compra de varios vehículos que fueron adquiridos para funcionarios públicos. Hace poco decían un empresario de aquí a la Costa Norte que habían 2.000 vehículos de lujo para funcionarios del gobierno. Y dije yo, ¿y dónde están que no me he dado cuenta? Empecé a pedir cuentas. La mayoría de esos vehículos son motocicletas que sirven para darle transporte a soldados, policías, para cuidar al pueblo de Honduras. Hernández aclaró que los carros de lujo que adquirió el gobierno son para cuidar a jueces, magistrados y defensores de los derechos humanos, quienes por su delicada labor necesitan del resguardo de sus vidas. Nos vamos en este momento a las informaciones referentes al ámbito de la salud, y es que una ciudadana proveniente de Tocoa y hospitalizada en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula es la segunda paciente identificada con hongo negro. Así lo han confirmado este día las autoridades sanitarias. El peligroso hongo negro ya registra su segundo caso en nuestro país y se trata de una fémina proveniente de Tocoa que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte a la espera de un tratamiento aproximado de 1 millón de lempiras para recuperarse satisfactoriamente. Fue a algunas clínicas y le dijeron que nomás se tomara unas Neurobión o que se inyectara Neurobión, dolo Neurobión. Entonces así estuvo, ya cuando ella se vino a sentir de que nada de comer y de caída, ya solo fue 1 o 2 días y directamente cayó grave. Quisiera que haya una ayuda, quisiera que ella se salve. Es madre de 2 niños. Uno tiene 10 años, el otro tiene 3 años y nosotros la necesitamos. Por otra parte, autoridades del Hospital Mario Rivas aseguran que están haciendo todo lo posible para salvarle la vida a esta paciente. Sin embargo, su pronóstico es reservado, ya que la enfermedad avanzó sin un tratamiento idóneo desde que se detectó por los médicos de Colón. Cuando la paciente ingresó de una forma muy crítica. De hecho, pues tuvo que ser ingresó intubada y pasó a la unidad de cuidados intensivos. La paciente pues tiene un pronóstico que hay que esperar la evolución, ¿verdad? Sin embargo, todavía se encuentra crítica. Los medicamentos constan de unas 30 inyecciones que cuestan cada una 43,000 lempiras y ya se le aplicaron 3, pero faltan 27 que según autoridades de salud fueron pedidas a Tegucigalpa para lograr recuperar a esta madre de familia que sigue grave en el centro regional. El sociólogo Julio Navarro asegura que el gobierno mantiene una campaña de vacunación oral al estar informándole al pueblo que tiene 14 millones de dosis de vacuna contra COVID-19, pero esas nunca llegan. Representantes de diferentes sectores de la sociedad hondureña lamentan la lenta vacunación contra la COVID-19 que se está desarrollando en el país.
hasta el punto que aseguran que el gobierno mantiene una inoculación oral, ya que menciona que ha comprado 14 millones de dosis, pero estas nunca llegan. Mira, hay una vacunación oral, una vacunación de pronunciamiento que no llega, pero todavía no llega a la población, y a las personas que les ha llegado la vacunación es una vacunación muy selectiva, y la pandemia no es selectiva. La pandemia es general, no distingue sexo, no distingue edad, ni tampoco distingue ocupación. El exsecretario de Salud Pública, José Mateu, manifiesta que en Honduras la vacunación contra el coronavirus ha sido un fracaso debido a la falta de planificación por parte del gobierno. La vacunación en Honduras ha sido un fracaso, nunca la planificaron. Estamos empezando hasta este momento a tratar de vacunar. Quiera Dios que sigamos teniendo la suerte de que no se nos desate una situación como en países como en la India, pero ese es el riesgo que corremos. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico asegura que en el país apenas se han inoculado a menos de 400,000 hondureños, y lo que más les preocupa es que no se sabe si estas personas tienen fija la segunda dosis. Y cuando se le está diciendo a la población que bueno, está bien, vamos a esperar 3 meses para la aplicación de la siguiente dosis, pero tenemos esas vacunas aseguradas, esa segunda dosis está asegurada para esas personas que se vacunaron con una primera dosis de inmunización. La verdad es que no lo sabemos. La falta de planificación para atender la crisis sanitaria le está pasando factura al gobierno, aseguran los médicos, ya que al no haberse adelantado en la compra de la vacuna contra la COVID-19, está provocando que el país no tenga disponible el medicamento, a más de un año de pandemia. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bien, y siempre en temas médicos, la representante de la Organización Panamericana de la Salud aseguró que desconocen las especificaciones de la vacuna Sputnik V porque aún está en proceso de precalificación. Es por ello que sostienen no estar en la capacidad para informar a la población hondureña si es adecuado o no prolongar hasta 3 meses la aplicación de la segunda dosis. La OMS no tiene todavía suficiente información sobre la vacuna Sputnik, no tenemos opinión sobre esa vacuna por ahora. En Honduras se está hablando de extender a 12 semanas, cuando la primero vacuna, se habló de 21 días, la Sputnik. Sí, no tengo la información. La vacuna Sputnik está en revisión de la Organización Mundial de la Salud para ser precalificada. Entonces la información se está revisando, todavía no tiene la precalificación, por lo tanto, como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, no tenemos suficiente información al respecto. Y en la 5ª jornada de inmunizaciones que inicia el 21 de junio, se espera vacunar a los adultos entre los 50 hasta los 100 años que presenten enfermedades de base, jóvenes con discapacidad mayores de los 12 años y el personal de salud, además del Cuerpo de Socorros y las Fuerzas Armadas. En la 5ª jornada de vacunación que iniciaría el 21 de junio, las autoridades de salud han diversificado el alcance de las vacunas para abarcar a más grupos de alta prioridad y gran riesgo como adultos mayores de 50 años y discapacitados. La Secretaría de Salud inicia este 21 de junio y hasta el 3 de julio la 5ª campaña de vacunación contra la COVID, la cual va dirigida a aquellos grupos priorizados en mayor riesgo de hospitalizarse y morir. ¿Y cuáles son esos grupos? Número 1, se continuará vacunando a aquellos trabajadores de salud que quedaron pendientes, que realmente son muy pocos, o aquellos de nuevo ingreso. Se vacunará a la población con alguna comorbilidad entre 50 y 59 años, es decir, personas diabéticas, hipertensas. Se ha también destinado una cantidad de vacunas para contribuir a la reapertura educativa en el marco de un análisis de los 30 municipios o más municipios que se identifiquen, más postergados. La ministra de Salud de igual forma anunció que este jueves estarían llegando al país más de 187,000 dosis de vacunas donadas de AstraZeneca, así como equipos frigoríficos para mantener la cadena de frío de vacunas Pfizer. La vacuna AstraZeneca con una cantidad de 187,000 dosis. Estas vacunas estarán llegando ya el jueves por la mañana y también estarán siendo recepcionadas por el almacén de biológicos
y el cual también nosotros esta mañana queremos informar que hemos recibido una donación importante de todo el equipo de refrigeración que necesita la vacuna de Pfizer, donada por el gobierno de Estados Unidos. En esta quinta jornada de vacunación se espera inmunizar a más de 400,000 hondureños y habilitar el sistema presencial de clases para más de 30 municipios en el país que no han sido afectados por el COVID-19. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. Los triajes de la capital continúan reportando una alta incidencia de pacientes con COVID-19 con más de 11,000 atenciones semanal y diariamente hasta 8 pacientes graves con hospitales colapsados, incrementando el riesgo de muerte de los enfermos. Mientras, la población continúa relajada y la pandemia no da tregua. En ese sentido, cerramos la semana número 23, cerramos el sábado y contabilizamos un total de 11,033 atenciones. Pero si analizamos lo que es el ingreso a sala de estabilización, observamos que cerramos con 295 a la semana 23 y teníamos 286, subió por unos 10 hospitalizaciones. Eso no hay duda, hemos observado que hay un promedio entre 8 a 10 pacientes diarios, ¿verdad? Desde hace prácticamente 8 semanas. Y eso indica, pero que no todos fallecidos son de Tegucigalpa, sino que son de otras regiones. ¿En cuánto podríamos decir entonces, doctor, ha incrementado o se mantiene la mortalidad? No, la tasa de letalidad está en 2.4. 2.4 se mantiene, toda la pandemia se ha mantenido, que hemos observado. Gabriela Flores, portavoz del Hospital María, asegura que las autoridades de este centro asistencial han decidido cerrar la sala de atención COVID para adultos a finales de este mes de junio, ante la falta de presupuesto para poder continuar prestando este servicio. Efectivamente, estamos atravesando una situación pues algo compleja, con la buena noticia de que tanto las autoridades de la Secretaría de Salud como las autoridades del hospital han estado reunidos trabajando a fin de encontrar una solución viable y que nos permita continuar brindando la atención como se ha dado hasta el momento. No tengo la fecha exacta, en teoría pues sería a finales del mes de junio, pero todo depende de la negociación de las autoridades. Las autoridades sanitarias ya han ratificado su compromiso hasta ese momento ante pues lo que se ha hablado en ocasiones anteriores, el posible cierre del Hospital María y muchos centros asistenciales en nuestro país. Sin embargo, ellos han dicho van a seguir habilitados los centros COVID en estas áreas. Mientras tanto, ante el aumento pues que ya se ha dado, son más de 100 personas entre médicos, enfermeras y microbiólogos del triaje de Choloma que continúan sin salario cuando ya está por cumplirse los 4 meses. 3 meses adeudados, más lo que va de este mes que se nos debe, que el 20 o el 21 estamos a punto de cumplir 4 meses, entonces nosotros hacemos el llamado ya sea al ministro de Finanzas y también al de Salud. ¿Por qué no? Porque él también rige lo que es la salud de todo Choloma, de todo Honduras, y no es posible a mí que alguien me diga, algún diputado, algún jefe de gabinete o de algún ente público que sea alto, por así decirlo, que si alguna vez han hecho huelga porque se les ha parado su pago. Entonces es indignante saber que no nos pagan, pero aún a un ente público totalmente alto, ellos nunca han hecho huelga por su pago. Entonces eso es lo que nosotros estamos alegando, que nosotros como personal de primera línea no se nos ha pagado. Y en otros temas, la dirigencia magisterial manifiesta estar en contra de que comiencen los pilotajes en el retorno a clases semipresenciales en 30 municipios, como lo ha autorizado SINAGER, asegurando que aún no existen las condiciones de bioseguridad en los centros educativos, porque las autoridades no se han preocupado ni por la vacunación y menos por la infraestructura educativa. De retornar en 30 municipios a las clases de manera semipresencial, definitivamente que nos preocupan muchísimo. Las condiciones del país para nada que han mejorado en el tema de la pandemia. Los centros educativos continúan en el abandono.
los porcentajes de contagios están en su punto más álgido. La vacunación en el sector educación es prácticamente nula. Yo le diría a la Secretaría de Educación que no cometamos esos errores. Ya hemos tenido problemas en los departamentos de Olancho, en los departamentos de El Paraíso y otros departamentos por andar haciendo este tipo de situaciones. Yo creo que este es el momento más bien en que debemos de alguna manera buscar otro tipo de estrategia. Sobre este tema también se han pronunciado autoridades del Colegio Médico de Honduras, asegurando que sería un riesgo innecesario realizar pilotajes en el sector educativo y aconsejaron al Ministerio de Educación gestionar vacunas de la marca Pfizer para la vacunación de maestros y alumnos. Mientras no se vacune a todo el personal docente con su segunda dosis, y aprovechando que se dice que va a venir un donativo importante de vacunas de Pfizer, según las edades, según los grados y según el número de docentes, se vayan incorporando nuevamente a las aulas. Se pueden hacer pilotajes en lugares donde haya una baja incidencia, pero sin embargo, creo yo que no es el momento para decir vamos a regresar a clases presenciales. Creo yo que todo este año debe de ser finalizado virtualmente e ir paulatinamente según se vaya vacunando a los docentes y que utilicen esas vacunas de Pfizer a la población pediátrica que pueda asistir a clases realmente. Tras las acusaciones en contra del expresidente del Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, de no rendir cuentas claras a su partido, el ingeniero salió en su defensa, presentó públicamente un informe de su gestión y aseguró que está abierto para que se realice una auditoría, porque el que nada debe, nada teme. Sí, pero aquí tenemos que tener claro, en el partido no se manejaban caletas, no se manejaba doble contabilidad como en la época de Pandora, que eso es lo que ellos creen, ¿no? Porque el que las usa las imagina, pero solo hay una contabilidad y es la que es pública, no hay otra. ¿Garantiza usted entonces totalmente transparente, abierta toda la documentación, la contabilidad para que sea investigado? Totalmente. Los que usan la palabra auditoría como amenaza son los que son corruptos, ¿no? O sea, nosotros no. Ahí está toda la información, no tenemos ningún problema en ello. A mí me sorprende más bien que delincuentes que han lavado activos y han sido confesos exijan transparencia. Que se realice la auditoría entonces. Es lo que quieran. Mientras tanto, en la zona norte de nuestro país comienzan a crear movimientos sociales y políticos en contra del proyecto de las sedes, los cuales estarán realizando continuas protestas, movilizaciones y conferencias. Las zonas especiales de desarrollo económico aprobadas por el Congreso Nacional continúan generando negativas a nivel nacional. En la zona norte se formalizan diversos movimientos sociales y políticos que aseguran estarán protestando en contra de este proyecto hasta lograr la derogación de la ley. La primera sede que está en la zona norte es la de Choloma. Entonces estamos convocando una vez por semana a la población para que nos juntemos a conversar y pues también a poner nuestras propuestas, ¿verdad? De que no vamos a permitir que se instalen estas mal llamadas zonas de desarrollo, porque lo que van a traer es más pobreza al país. El tema se desarrolla diariamente en la opinión pública. Sin embargo, a medida que avanza el proyecto, surgen más preguntas. ¿Generarán progreso para el país? ¿O qué significa una jurisdicción autónoma? La primera ciudad modelo ya en construcción se registra en Choloma Cortés, llamada Ciudad Morazán, ubicada en la zona industrial más grande de este municipio. Mientras las autoridades promueven la generación de empleo, estos movimientos promueven la ilegalidad y el rechazo. Lamentablemente la clase política que presentó el proyecto, que aprobó el proyecto y que ahora el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, digamos, lo blinda, como dice usted, totalmente, creando una zona jurisdiccional especial contrario al país, pero además que se puedan refugiar maleantes, narcotraficantes y que puedan evitar la extradición.
Me parece que los magistrados, que en su mayoría han votado a favor porque no fue unánime la decisión, deben ser sometidos a un juicio político y anticipadamente separados de sus cargos, lamentablemente por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República. Las soluciones para una reactivación económica y la inversión internacional requieren de mucho más que aprobación de leyes, sino de estrategias más integrales y más justas. Informó para Impacto BTV, Kenia Chinchilla. Y pese a que el próximo proceso electoral contará con más de una decena de instituciones políticas participando, analistas son del criterio de que los personajes que tienen la mayor aceptación son Nasri Asfura y Salvador Nasralla. Este fue el tema que se dialogó esta mañana en Hola Honduras. A meses para el desarrollo de los comicios generales, históricos para muchos debido al largo periodo que lleva el Partido Nacional en el poder y una oposición que se fragmentó al final, analistas ponen al candidato oficialista y a Salvador Nasralla como los virtuales contendientes, que en ellos estará el próximo mandatario de la nación. La competencia del 28 de noviembre va a estar entre Tito Asfura y Salvador Nasralla. Para mí son los dos candidatos que van a disputarse la presidencia de la República. Son los dos candidatos más fuertes, que atraen más la voluntad del electorado. Salvador Nasralla, este es el tercer proceso electoral, ha crecido, ha madurado muchísimo Nasralla. De igual manera aseguran que el próximo proceso, debido al protagonismo que tuvo las anheladas reformas y la conformación de nuevos órganos electorales, tienen un gran trabajo y una deuda con la población para reivindicar lo manchado e irregular que fueron las elecciones del año 2017 tras el fraude. Y el órgano electoral va a tener pues la capacidad de poder afrontar estos grandes retos, pero que va a haber una mayor vigilancia, un mayor control del proceso, eso no me cabe la menor duda. Además, la experiencia del año 2017 fue una experiencia muy dura para todo el país y Honduras no puede permitirse, los partidos no pueden permitir la posibilidad de, por ejemplo, vamos a decir, hacer fraude. El analista apuntó en la entrevista con el licenciado Zelaya que más de una docena de partidos políticos que participarán es otro de los elementos que denota una gran contienda, aunque según el criterio, entre pocos estarán los resultados claros. También a nivel presidencial de forma independiente se espera un gran número de participantes. No obstante, la representación en los organismos se centralizó en el tripartidismo. Para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. En este momento indicándoles que el gobierno ha enviado un comunicado que está también firmado por la Comisión de Salario Mínimo en representación de los obreros de la CTH, CGT y CUT, que a las 8 de la noche estarán fijando en cadena de radio y televisión su posición el gobierno en relación al incremento al salario mínimo. En este momento han sido convocados a Casa Presidencial la dirigencia obrera para fijarlo en forma unilateral, si cabe la palabra, porque ha sido imposible, y en el comunicado que es bastante amplio, dicen que no han podido llegar a acuerdos, pese y a las facilidades que ha dado el gobierno, y hablan en el mismo de tantas exoneraciones que se les han dado a los empresarios. Esperamos que en efecto este sea el ultimátum, ¿verdad? Toda la población está a la expectativa porque en reiteradas ocasiones se ha dicho posteriormente se estará definiendo este salario mínimo y vemos que los meses han pasado y a estas alturas todavía se sigue pasando pues a las autoridades gubernamentales. Nos sorprende en este momento que ya Casa de Gobierno ha pues convocado a una comparecencia de prensa a partir de las 8 de la noche, así que esperaríamos que en ese momento ya se estén dando resultados. Y la amenaza, perdón, la amenaza es que, bueno, es que no es amenaza, así tiene que ser. El incremento del salario mínimo debe de ser aplicable desde el mes de enero de este año. Así lo dice la ley y así tienen que asumir esa responsabilidad los empresarios. Por supuesto, estamos a mitad de año, licenciado, y los hondureños estamos a la expectativa todos porque necesitamos que ya se logre un acuerdo con las autoridades, los trabajadores y por supuesto todos los empresarios. Honduras lo necesita sin duda. Sí, bueno, vamos a la pausa. En este instante quédense con nosotros, regresaremos en cualquier momento siempre para informarles de este asunto que es muy importante para la tranquilidad, pareciera que no, pero sí para la tranquilidad del país porque estamos seguros, conociéndolos como uno los conoce, que los empresarios no van
aceptar la decisión que tome el gobierno. Pero aquí el presidente tiene que ser firme en la toma de decisiones en cuanto al incremento para la clase trabajadora. Por supuesto. Ya volvemos. La Unión Europea va a invertir 70 millones de euros para fortalecer a pequeños productores del país con el fin de lograr un crecimiento económico inclusivo en el sector agrícola. El gobierno lanzó este día una campaña de asistencia técnica para fortalecer a 6 cadenas productivas del país en su primera fase, a través del programa Euroempleo, con una inversión de más de 70 millones de euros que incluye otros proyectos agrícolas. La inversión general de la Unión Europea en el estado de Honduras son de 75 millones de euros, que en su mayor parte va orientada a todo lo que tiene que ver con el agro, con la agricultura, para, como dije antes, no se nos encarezca el alimento y no nos falte en nuestros hogares. El secretario de Agricultura y Ganadería asegura que gracias a este apoyo se logrará impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona rural, mejorando la calidad de vida de los pequeños productores. Muy contento, un aporte muy significativo para el fortalecimiento de estas cadenas. No me queda la menor duda de que a través de este proyecto la generación de empleo y la generación de ingresos va a ir en forma veloz en estos rubros, en estas partes rurales del país que tanto lo necesitan. El subdirector ejecutivo del Instituto Nacional Agrario asegura que el gobierno continúa buscando los mecanismos para que los pequeños productores puedan accesar a créditos que ayuden a mejorar su calidad de vida. Está buscando los mecanismos necesarios que permitan que el pequeño productor tenga acceso al financiamiento. Aquí lo que queremos dejar claro es que de una u otra manera el presidente está buscando los mecanismos necesarios para que el productor a la final del día no se quede sin acceso al financiamiento, ni semilla, ni tampoco con la oportunidad de poder cultivar. Los sectores que serán beneficiados en esta etapa son el turismo rural, la apicultura, el sector de lácteos, cacao y chocolate, artesanías y la producción de tilapia. Y en otros temas, vea usted, imágenes captadas por cámaras del 911 revelan el momento en el que una mujer es agredida por un hombre en la colonia El Pedregal de la capital. El individuo golpea a la dama y luego, armado con un puñal, amenaza con herirla. De inmediato, agentes policiales alertados por el sistema de emergencias acuden al lugar y capturaron al agresor. Según el informe, el hecho se registró el pasado 9 de mayo. Qué lamentable hecho. Sin duda alguna, este tipo de acciones se registran a diario en muchos hogares hondureños. Cambiamos de información y es que la Policía Nacional anunció que en los próximos días intervendrá diversas colonias en San Pedro Sula debido al alto número de hechos criminales que siguen enlutando a diferentes familias. No descartamos que sea ese sector de la satélite y Sunseri uno de los lugares que próximamente podrían estar siendo intervenidos por parte de la Policía Nacional y los otros entes que conformamos la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Vemos que en la Rivera Hernández, después de la intervención, se han obtenido importantes resultados, pues no se ha vuelto a dar un hecho violento en ese sector. Así es, estaríamos hablando de una intervención que dentro de la misma estaríamos con fuertes operativos, patrullajes e incluso saturaciones en los sectores donde estamos identificando que se están reportando algunos hechos violentos. En la zona norte se registra la captura de 2 personas vinculadas a delitos de extorsión, ambos con antecedentes penales. En lo que es el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula, dejó como resultado la captura de un cabecilla de la banda criminal Los Tercereños, el cual ya contaba con antecedentes delictivos, ya que había sido capturado en 2 ocasiones, en el 2011 y en el 2018, por suponerlo responsable de cometer varios ilícitos, cumpliendo su condena, y este día, mientras realizaba nuevamente acciones ilícitas, ha sido capturado por equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, logrando el decomiso de dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, y un vehículo. El
segundo operativo fue ejecutado en el municipio de Choloma Cortés, donde fue arrestado David Antonio Fernández Mancía, alias el Chele Harina, quien es vinculado al ilícito de la extorsión y quien también está siendo investigado, ya que fuentes humanas han detallado que esta persona habría participado en los asesinatos ocurridos en ese municipio mismo, que están vinculados a la venta y distribución de drogas. A él se le logró decomisar dinero en efectivo, producto del cobro de la extorsión, y un teléfono celular con el cual extorsionaba a los comerciantes ubicados en ese municipio, exigiendo más de 40.000 empiras como pago de la extorsión. Mientras tanto, en la capital, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo en las últimas horas a 2 supuestos miembros de la banda denominada El Combo que no se deja, quienes según las investigaciones son responsables de varias muertes múltiples. Además de eso, se les decomisó armas de fuego, celulares y dinero en efectivo. Los distritos de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público y en este caso equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han logrado darle captura a 2 miembros activos de la banda criminal denominada El Combo que no se deja. Según las investigaciones en poder de los agentes, ambos forman parte de las estructuras encargadas de cobro de extorsión y sicariato de esta banda criminal responsable de venir cometiendo hechos violentos en esta zona. Los capturados han sido identificados por las autoridades como Manfredo Alberto Espinosa Fernández, de 32 años. A él lo conocen criminalmente con el alias de Chino Maldi. Él ya había sido procesado judicialmente por el delito de portación ilegal de armas. El segundo capturado es un menor infractor de 16 años, identificado únicamente con el alias de Odilio. Este último ya había sido requerido por el delito de extorsión, además de portación ilegal de armas, y en este momento tenía una orden de captura pendiente emitida por los juzgados capitalinos por el delito de homicidio. Vamos a la pausa y volvemos. Deportes. Así es, internacionales también. Ya volvemos. Ya volvemos. En condiciones estables de salud. Sí, está muy bien, ¿no? Esto da... Sí, no, tranquilo. No hay mayor problema. Es raro que un deportista no, entre muy a esos fuerte. niveles, aquí es que se pueden poner. Sí, aquí no, ellos comen los 3 tiempos. Sí. Bueno, gracias, Henry. Gracias, Borito. Muchas gracias, don Henry. Muchas gracias, Vamos, Henry. Un placer para nosotros tenerlo. Gracias. Buenas noches, les Buenas esperamos noches. mañana a la misma hora y siempre por nuestros mismos canales, las estaciones de radio y también en Facebook. Así es. Muy buenas noches. Gracias por informarse con nosotros. Bendiciones. Adiós.